comunidad, bienvenidos a este nuevo espacio que hemos desarrollado para ustedes. Hoy traemos un tema muy especial y es un impacto de todas las decisiones que se pueden generar en una asamblea de accionistas que impactan nuestro trabajo contable en los siguientes meses. Entonces el ejercicio de hoy pues vamos a evidenciarlo desde las decisiones que se toman en la asamblea y algunos errores que hemos identificado que suceden mucho cuando se elaboran los estados financieros. Entonces procedamos, vamos a presentar el Excel, el cuadro de Excel que hemos desarrollado, vamos a explicar cada uno de los temas y de acuerdo a a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento, podemos ahondar en algunos temas específicos. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, estamos hablando de una asamblea de accionistas que, se le presentó un proyecto de distribución de utilidades de 6.000 millones de pesos. Digamos que suponiendo que estamos hablando con una SA, entonces tiene la obligación de hacer una reserva legal del 10%. Recuerden que la SA hace una reserva legal hasta el 50% de su capital y en ese orden de ideas, si por ejemplo en el momento en el que se va a hacer la reserva, digamos así, en este caso hipotético que estamos manejando, tendría que hacer una reserva hasta 3.000 millones de pesos y digamos que en el momento en el que van a hacer la reserva, la sociedad en su momento dice que tiene 2.800 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que la reserva del 10% ya no sería el 10% total de los 600 millones, sino hasta completar los 3.000 millones, entonces la reserva en ese caso sería de 200 millones de pesos. Es para que lo tengamos en cuenta. Creo que a muchos les ha pasado que se encuentran con que la reserva legal es del 10%, van a las asambleas con un proyecto de distribución de utilidades donde dice que son 600 millones de pesos de reserva porque digamos que toman el valor sin haber analizado el capital social total y sin haber analizado cómo estaba esa reserva compuesta en el patrimonio, créanme que puede pasar, y se van con 600 millones aprobados por Asamblea General de Accionistas y resulta que no eran 600 sino 200, ¿cierto? Porque es lo que nos dice la norma. Entonces hay que tener cuidado con estos temas, parecen chiste, pero resulta que son bien anecdóticos, pueden llegar a pasar. También me pasa con sociedades que he evidenciado que finalizan el ejercicio, que hay que tener mucho cuidado con estos temas, finalizan un ejercicio tributario, un ejercicio contable, establecen los estados financieros y de entrada hacen un esquema de la reserva legal dentro del estado financiero. Situación que es ilógica, ¿por qué? Porque estos puntos, la reserva legal y si yo quiero una reserva para la adquisición de acciones, pues todos estos puntos tienen que pasar por la aprobación de la asamblea. En esa asamblea podrían identificar y podría llegar el accionista y decirle a ustedes, oye, no estoy de acuerdo con la reserva legal porque analizando el estado financiero anterior, ustedes tienen 2.800, 600 millones nos están trayendo y resulta que lo único que habría que reservar serían 200. Entonces, claramente todo ese proyecto de distribución de utilidades se ve cambiado en el momento en que se toman las decisiones de la asamblea. ¿Cuándo se registra la reserva legal y cuándo se registran las reservas que se ejecutan en el proceso de los estados financieros? Después de la asamblea. O sea, yo tengo una asamblea en el mes de marzo del 2023, situemos en este año, y en ese momento es donde se establece la reserva legal, donde se aprobó esa reserva legal o donde se aprobó esa reserva para readquisición de acciones, o donde se aprueba una reserva para futuras capitalizaciones, o donde se aprueban las reservas que se estén aprobando, se van a ejecutar ¿cuándo? En el momento en que después de que se realiza esa asamblea, después de que se toma esa decisión. Porque he visto que en algunos estados financieros que me han presentado, me ha tocado hacer esas observaciones, que de una vez clavaron la reserva legal en el estado de resultados, de una vez lo aplicaron al balance y digo yo, pero por favor, si esto es del año, corresponde a las utilidades del 2022 y todavía no es un informe aprobado por asamblea, pues no debería de estar ahí. Créanme que puede pasar. A muchos les puede suceder estas situaciones, entonces pues para que digamos que quedemos claros con estos temas. Listo, teniendo en este caso estos supuestos, entonces decimos que efectivamente es una empresa que en sus 600 millones de pesos no ha completado totalmente la reserva legal, digamos que está por los 2.400 millones de pesos.
Va a generar una reserva para la adquisición de acciones, que quiere decir que la empresa va a tener una reserva dentro de su patrimonio para poder adquirir acciones de algún accionista que quiera vender. Recuerden que las acciones, cuando un accionista somete sus acciones a la venta, primero hay que agotar los derechos de preferencia y la empresa tiene el primer derecho de preferencia. ¿Qué sucede con este derecho de preferencia? Cuando la empresa hace uso de su derecho de preferencia, si no tiene una reserva para readquisición de acciones, tiene por obligación que hacer una asamblea extraordinaria para poder, de las utilidades pendientes por distribuir, retener ese valor que quieren adquirir. Para evitarse en estos dolores de cabeza en algún momento posible de alguna empresa que quiera y necesite generar este tipo, porque algún accionista expresa su necesidad de que quiere vender algunas acciones, pues se establece y se aprovecha las asambleas para establecer este tipo de reservas, ¿no? Están en todo su derecho. Recuerden que estos son temas que las asambleas tienen todo el derecho de ejecutar y de decidir en el momento de la asamblea. Sigamos con el ejercicio. En ese orden de ideas estamos hablando de utilidades por el orden de 5.100 millones de pesos a distribuir a disposición de la asamblea, ¿sí? Aquí la asamblea toma una decisión muy interesante y es, venga, vamos a querer distribuir, no tenemos todo el efectivo inmediatamente, doctores, entonces proponemos a los asambleístas que estos dividendos se dividan en 12 cuotas. Y no se imaginan lo que eso genera. Pues, en mi caso, en mi opinión, en lo que he analizado de este tipo de movimientos, habrá personas que dicen, no me parece, y no lo aplican, porque pues están en su derecho de ejercer las normas como las interpretan, ¿no? Yo personalmente en mi estudio lo interpreto de esta forma y creo que es la forma más válida para mí, la que me deja tranquila cuando establezco este tipo de ejercicios. Entonces, en este orden de ideas estamos hablando de que lo va a dividir en 12 cuotas y para que estas cuotas, digamos que la retención en la fuente tenga un efecto de diferido, ¿sí? Porque recuerden que estos ejercicios de dividendos de distribución tienen un ejercicio de retención en la fuente sobre dividendos. Pues para que esto tenga un efecto diferido en la retención en la fuente, se propone que estén decretados y disponibles en cabeza del accionista a partir de junio, a partir de tal fecha del mes de julio. ¿Por qué hacen esto o por qué se tiene que hacer así? Porque es recuerden que el impuesto o la retención en la fuente es un impuesto de periodo, ¿sí? Entonces se requiere específicamente que se determine en qué periodo se va a decretar y colocar a favor en cabeza del accionista. Entonces en este cuadro pues exponemos esta situación. Noten también que al hacer esto, como la asamblea termina en marzo, la distribución comienza a partir de abril, en este caso estaríamos hablando de que a 12 cuotas finalizaría en marzo del 2024. Y ahí es donde comienzan todas las situaciones que no le quejan tanto a la persona jurídica, sino a la persona natural, que es la propietaria de las acciones, por las reglas del 242, del 242-1, que tienen ciertas situaciones diferentes para la persona natural y para la persona jurídica, ¿cierto? Otro de los supuestos que es importante que tengamos muy en cuenta a la hora de distribuir es que de estas utilidades, por ejemplo, que estamos determinando a disposición de la asamblea, existe un componente de las utilidades recibidas por las inversiones y es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Ya hay un concepto incluso de la Junta Central de Contadores, la misma norma internacional lo está evidenciando, y es que estos son impuestos que se pagan por las empresas cuando reciben, las empresas hacen cierto nivel de inversiones y claro, recibirán sus utilidades. Estas utilidades, como lo sabemos de acuerdo al estatuto tributario, son trasladables al beneficiario final. Quiere decir que en ese orden de ideas son impuestos que la sociedad pagó para sus accionistas. Es decir, que no es un componente o no es una cuenta de retención que se deba incluir en la 1355 o en la cuenta de anticipo de impuestos, porque no es un anticipo de impuestos de la sociedad, es un anticipo de impuestos del accionista. Es decir, que debe estar incluido dentro de las utilidades retenidas.
se establece una cuenta 37, digamos que para eso, para poder distribuir. Entonces, en el año inmediatamente anterior, en el 2023, pues la sociedad había recibido, en el 2020, al 2023, en el 2022, la sociedad había recibido una inversión de 1.500 millones de pesos, había recibido utilidad por esa inversión alrededor de 1.500 millones de pesos. Quiere decir que de los 5.100 que la sociedad tenía a disposición de la Asamblea, 1.500 correspondían a ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, sobre los cuales la sociedad ya habían practicado retención en la fuente trasladable al beneficiario final, ¿cierto? ¿Cuándo llega el momento de trasladarle esa retención al beneficiario final? En la Asamblea del siguiente año. Y ahí es donde este artículo y estos artículos de la distribución de utilidades se vuelven un poco, la ejecución se vuelve un poco compleja, y esta es mi interpretación, repito, esta es mi interpretación del ejercicio. Me gusta hacerlo así, me gusta que sea un poco más didáctico para que lo podamos entender todos. Y pues, y si tienen alguna observación que hacer a él, bienvenidos. Aquí estamos para aprender cada día, para aprender de ustedes como comunidad. Créanme que nunca podemos ser dueños de todo el conocimiento, somos dueños de una parte, y eso me gusta que quede dentro de las enseñanzas que trasladamos. Al contrario, me gusta poner estos ejercicios porque es como yo lo hago, pero si alguien me dice, doctora, te estás equivocando porque yo haría tal cosa o porque no estás teniendo en cuenta esto, escríbanlo, por favor. A mí me sirve, lejos de molestarme, me sirve muchísimo. Créanme que estas opiniones diversas, lejos de dañar nuestra estima o nuestra autoestima como profesionales, creo que si lo sabemos aceptar bien, va a incrementar todo lo que nosotros hacemos, va a incrementar mucho más nuestro trabajo que simplemente a sentir que todo está bien porque fulano, sutano lo dijo. Eso pues creo que es parte de la filosofía de esta comunidad, es parte de la filosofía que queremos entregarle a todos ustedes. Estamos hablando entonces de que esta sociedad en este orden de ideas recibió los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional por 1.500 millones de pesos, de los cuales se le practicaron una retención en la fuente trasladable a la inversionista final por 112.500.000. Entonces aquí comienza el ejercicio en cuestión a tener digamos, ya hicimos todos los supuestos que podemos hacer, entonces vamos a los números y a la distribución de dividendos. En el caso hipotético pongo una persona natural, una persona jurídica 1 con un 50%, pongo una persona jurídica 2 con un 16%, pongo una persona natural con un 2.33% de la sociedad, pongo una persona jurídica con un 16.67 y el problema no es la persona jurídica. Y pongo una persona natural con un 14.33. Como podemos identificar acá en esta primera etapa del cuadro, pues establezco varios campos para poder determinar el ejercicio que se viene. Y definimos aquí en este cuadro, definimos esta parte. Primero, entonces, ¿cuánto es esos 5.100? ¿Cuánto le toca a cada uno? Entonces a la persona jurídica a uno le tocan 2.550 millones, a la persona jurídica 2.850, a la persona natural, que es nuestro 3, le tocan 119 millones, a la persona jurídica 850 millones y a otra persona natural al final le tocan 732 millones. Total son 5.100 millones de pesos. ¿Qué sucede? Tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Que la misma asamblea está definiendo que lo tengo que dividir en 9 cuotas en el 2023 y 3 cuotas adicionales o 3 cuotas más en el 2024. Como sabemos que la retención es un impuesto de periodo, entonces tenemos que hacer exactamente esa misma división. Entonces, en el 2023 estos son los dividendos que se van a distribuir. Pero aquí hay otra situación muy especial y sobre todo para la persona natural y la persona jurídica también, que yo tengo que tener muy claro, independientemente de todo, que yo tengo dentro de este proceso una retención en la fuente, unos dividendos que son sujetos a la retención en la fuente, que también los tengo que dividir. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que esta persona recibe 2.550 millones de pesos, pero sujeto a la retención de la fuente propia de la empresa, hay que descomponer el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Esos dividendos, esos 1.500 millones que recibió esta sociedad, ¿sí? Esos 1.500 millones de pesos
no corresponden o ya se pagó retención sobre ellos, ¿sí? Ya hay una retención trasladable, entonces yo no puedo aplicar una retención en la fuente sobre todos los dividendos, sino que tengo que descomponer de los dividendos la parte que ya pagó retención en la fuente, la parte que ya le voy a trasladar esa retención en la fuente que se pagó durante todo el 2022. Entonces cojo los datos y claramente determino que la retención sujeta a dividendos durante el 2020, sujeta a dividendos total, de los 2.550 millones, 1.800 millones son sujetos de retención en la fuente para la persona jurídica 1, 600 millones son sujetos a retención en la fuente para la persona jurídica 2, 84 millones para la persona natural son los sujetos a retención en la fuente, 600 millones son de la persona jurídica y 516 millones de la persona natural. Total, sujetos a retención en la fuente y 3.600 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa? Este valor, pues obviamente, como definimos también, que es en 9 cuotas en el año 2023 y parte en el 2024, claramente en retención en la fuente, pues tengo que hacer la misma división. Tengo que decirle a la persona jurídica, vamos a poner acá un inmovilizar para que podamos verlo mejor, la vista, para que podamos ver mejor esta situación aquí. Permítanme un momento. Inmovilizamos acá. Listo, aquí ya. Entonces aquí voy avanzando y ustedes van mirando. Y esto me parece más válido. Listo. Entonces, como podemos ver aquí, vamos a hablar de que de los 1.800 millones, 1.350 en el 2023 son sujetos a retención en la fuente y 450 en el 2024 son sujetos a retención en la fuente. Pues estamos hablando de la persona jurídica 1, ¿no? Digamos que, ¿qué sucede acá? Como podemos observar, ¿dónde empieza a complicarse un poquito? ¿Dónde empieza como el quick del asunto? Lo que quiero transmitir es que recuerden que la persona jurídica, la retención en la fuente es el 10%, ¿cierto? Pero la persona natural está sujeta a una tabla. La tabla son 1.090 OBTs. Está sujeta a una tabla de retención en la fuente sobre aquellas utilidades que superen las 1.090 OBTs. Entonces, para la persona natural existe la obligatoriedad de trasladar las utilidades a VTs para poder determinar cuál sería el valor por el cual voy a multiplicar por ese 15%. Porque yo tengo que, de acuerdo a la tabla que está en el artículo del Estatuto Tributario, dice que es 1.090 OBT, a partir de 1.090 OBT es el valor que dé menos 1.090 OBT por el 15%. Entonces acá tengo que empezar a hacer esta tarea y en esta tarea definir qué vamos a hacer acá. Entonces, como podemos ver, aquí perfectamente esta persona natural le da retención en la fuente en el 2023. ¿Por qué? Porque si usted coge las VTs, vamos a hacer el ejercicio acá, el VT está en 42.412, ¿cierto? 1.090 VTs. Entonces, 1.090 VTs por esto son 46.229.000, ¿cierto? Voy a confirmar el valor de la VT para que no me quede, sí, aquí está. Son 46.229. Entonces, aquí claramente vemos esta persona natural que sí, claro, separando las utilidades así, en el 2023 sí aplicaría retención en la fuente, pero en el 2024 no. Entonces, ¿por qué? Precisamente porque ese tipo de distribuciones, digamos que alienta ese tipo de procedimientos, es lo que tenemos que tener claro y de reconocimiento, ¿listo? Entonces, lo mismo, ¿qué pasa? Igual yo lo digo en ETS, pero claramente le aplica solamente a la persona jurídica, solamente le está aplicando este procedimiento a la persona natural. Entonces, al aplicarle este procedimiento a la persona natural, estamos hablando de que para el año 2023, la retención en la fuente de las personas jurídicas, por ejemplo, estamos aquí tocando, esta sería la retención en la fuente sobre la primera parte, que son los 1.350 millones. Entonces, la persona jurídica es el 10% de las utilidades sujetas a retención en la fuente, serían 1.300, serían de 1.350 millones de 135, a la persona jurídica 245, porque pues ya vimos que la utilidad que le toca son 450 millones de pesos, que es lo que se va a distribuir. Pero en la persona natural, ¿sí? La persona natural pues tiene un ejercicio muy diferente, que es que yo tengo que tomar este valor de utilidades, dividirlo entre la cantidad de VTs, me da 1.485, restarle las 1.090 VTs y ese valor transformarlo en VTs
para multiplicarlo por el 15%. Al hacer este ejercicio, me dice que la retención de la persona natural son 2.515 millones para el 2023. Total, el ejercicio que hacemos acá es que la retención propia de la sociedad que debe aplicar a sus inversionistas por la distribución de utilidades es de 278 millones. Y la retención que traslada al beneficiario final fueron 112 millones, simplemente se hace un traslado de la retención a prorrata de la participación del accionista, ¿sí? Este es el compendio o el ejercicio que se hace para el 2023. Entonces, este procedimiento genera dos tipos de ejercicios, uno para el 2023 y otro para el 2024. ¿Qué pasa con esta persona natural? Esta persona natural que claramente en la primera parte evidenciamos que en el 2024 no va a tener retención en la fuente, pues no hay problema, pero resulta que la siguiente persona natural sí va a tener retención en la fuente del 2024. Entonces, este valor yo no lo puedo prever desde el 2023, yo no lo ni provisionar ni dejar, porque yo en marzo, abril, mayo, creo que hasta octubre yo no tengo datos de cuál va a ser la posible VT del 2024. Es decir, que yo todavía no podría entrar a definir cuál sería la distribución de esta persona en el 2024 de la parte que le está haciendo falta. Esa es la consideración que tenemos, de las consideraciones que se desprenden de este tipo de decisiones. Esta es una que pues, toca dejarla en stand-by hasta que se tengan los datos precisos. Por lo tanto, entonces aquí vemos un ejercicio donde el neto a pagar al accionista, como pueden ver, es básicamente la suma de las utilidades a distribuir menos las dos retenciones que le están aplicando, ¿cierto? Teniendo en cuenta que hay que hacer una separación en la retención de la persona, de los accionistas por la parte que no corresponde o que corresponde a la renta o a la utilidad que haya recibido sobre inversiones, que hay que separarlo a la hora de generar la retención en la fuente. Y el excedente para el 2023. Entonces, este es como el ejercicio que yo hago y que nos toca hacer cada vez que tenemos estas decisiones de asamblea. Las decisiones de asamblea son muy importantes y hay que ponerles especial cuidado y atención porque impactan el trabajo contable, impactan la forma del ejercicio, impactan el flujo de caja de la sociedad, impactan toda la tarea que hay que ejecutar en el año. De hecho, incluso muchas veces se determinan asambleas distribuir una cantidad y resulta que muchas veces al cierre del año las empresas, porque en el ejercicio del año va generando ciertas diferencias, pueden empezar a entrar a tener problemas de liquidez y les toca hacer otra asamblea y determinar que van a tener que retener utilidades. Entonces todo este tema hay que alertarlo con tiempo desde los mismos efectos de la asamblea que se determina en el mes de marzo, que es obligatoria y es ordinaria y obligatoria. Entonces, comunidad, este fue el ejercicio que tuvimos preparado para hoy. Cuéntenme si les gusta esta tabla de trabajo, esta forma de trabajo, cuéntenos sus impresiones sobre lo que les acabamos de mostrar y aquí estamos para podernos comunicar todas nuestras, digamos que todas nuestras preguntas en el ejercicio de la profesión que es tan complejo y tan diferente. Muchas personas, depende mucho de la interpretación de cada profesional y toda interpretación es válida, sin embargo uno adapta las interpretaciones que considera como más afines al pensamiento o a la interpretación que uno tiene de las normas. Esto ha sido todo por hoy, esperamos que les guste y que nos den hartos mensajes de preguntas para poder seguir evolucionando material, para poder seguirles presentando este tipo de propuestas y no es más. ¿Listo? Hasta luego.